La muerte de un mártir. ¿Murió Jesús como un mártir? Sin duda que las horas más difíciles para el Hijo de Dios tuvieron lugar después de la cena en el aposento alto. Primero vendrían las duras horas en el huerto del Getsemaní. Allí Jesús experimenta la más terrible angustia. En su sufrimiento y con el rostro y el cuerpo ensangrentado por la inimaginable agonía y tensión, dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Se ve claramente en el Hijo de Dios el deseo de huir del dolor, la angustia y el horror, de la tortura, la crueldad y la muerte que le esperan horas más tarde. Y es en este punto donde puede sorprender el hecho de ver a Jesús pidiendo a su Padre que le sea quitada la copa de los padecimientos. Pero, ¿cómo es que Jesús quiere evitar la agonía y el horror de los momentos que le empiezan a sobrevenir? ¿No es este Jesús el mismo que antes había pedido a los que son de la fe que derramasen la sangre en defensa de la verdad? ¿No murió aserrado algún profeta por amor al Señor y a su palabra? ¿Acaso no rodó por los suelos la cabeza del Bautista por señalar el adulterio de Herodes? ¿Y cuántos, por fidelidad a Yahvé, experimentaron la muerte cruel en el antiguo pacto, a manos de pueblos, incluso religiosos, pero paganos? Sin embargo, vemos a Jesús ahora tratando de escapar. ¿Por qué? Era Cristo quien pedía que los mártires murieran con gozo y alegría, pero Él era el Maestro, y el Maestro debe ser siempre ejemplo primero de todo lo que pide a sus discípulos. Incluso hubieron y han habido mártires que se alegraban de ir al martirio. En cambio, Jesús buscaba evitar la cruz. ¿Es que Jesús es inferior a los mártires? No, Él no es inferior a los mártires. Entonces, ¿por qué no va con gozo y alegría a la cruz? ¿Por qué no es ejemplo primero de lo que pide a los suyos? Pues porque la muerte de Jesús fue totalmente distinta a la de cualquier otro ser humano, y no habrá otra como esa. Nadie ha sufrido ni sufrirá la muerte, la clase de muerte que el Rey del Universo sufrió en la cruz. La muerte de Cristo es única. No fue la muerte de un mártir, sino la del Salvador del cosmos universal. Y eso lo hace otra cosa diferente. Algunos, sin darse cuenta, ven la figura de Cristo como la de un mártir, un hombre bueno. Pero Jesucristo no muere por ser un hombre bueno, que lo era, ni realizando reportes de guerra, ni defendiendo una ONG. La muerte de Jesús no es la de un altruista humanitario o la de un defensor de alguna filosofía o religión humana. Tampoco ninguna otra muerte ha tenido los ingredientes y componentes que tuvo la muerte de Jesús, el Hijo de Dios. La muerte de Jesús no es comparable con las aflicciones y cargas de filósofos, políticos, conquistadores o creadores de sectas. Estos que acabo de mencionar, estos mueren por causas solo de alcance humano y temporal. ¿Cómo es posible que los modernos guías del cristianismo en las iglesias cristianas cedan ante la verdad revelada por Dios en su libro, la Biblia, para homologar las religiones orientales y al Islam mismo con la persona de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, solo para mantener una sociedad estable y en paz? Sucederá todo lo contrario. Este cristianismo actual, humanista, sincretista y psicológico, desembocará en el conflicto de los siglos, porque la capitulación y la rendición de la verdad no va a fortalecer a los creyentes, que deberían resistir y deben resistir la presión política,
religiosa y social que crece cada día más para aquellos que quieren vivir piadosamente. Piadosamente, no solo decir que se es justificado por la fe. Esto es idolatría, y quienes practican la idolatría al precio de la persona del Hijo de Dios serán excluidos del reino. ¿Por qué? Por haberles faltado valor y coraje y amor a la verdad. No carga con los pecados de los demás hombres, no. Un mártir no soporta los horrores que significa la separación eterna del Padre. En cualquier caso, en todo caso, un mártir muere por sus propios errores y faltas y por sus propias convicciones, pero nunca por los pecados ni los errores de todo el mundo, los cuales están en una dimensión infinita, no infinito matemático, es infinito cualitativo. La muerte de un mártir o líder social no libera del error ni del pecado, ni cura la innata rebelión del corazón del hombre, ni puede hacer más justos a los corazones y seres humanos. Sin embargo, la muerte de Jesús sí puede hacer eso. La razón la encontramos en el hecho de que la muerte de Jesús es una muerte vicaria, sustitutoria y por todos los hombres. El Santo de Israel, Jesús, no murió por sí mismo ni por sus propios pecados. No murió por sus propios pecados porque no los tenía. Antes lleva la sentencia eterna, la carga y el peso moral de la rebelión de todos los hombres que han vivido. Y esto nadie sabe hacerlo, ni puede. Cristo muere por razones espirituales, eternas y universales. Y debe tenerse en cuenta que además Jesús muere también por el hecho de ser rey. Debemos continuar diciendo que el sufrimiento de un mártir nunca llega a ser tan profundo y doloroso como el de Cristo. Repetimos que un mártir muere por su propia causa, por lo que él cree que es su fe, sus convicciones, sus ideas o ideales. El mártir lleva su propia carga, no carga los pecados ni las rebeliones de nadie, más que las de él mismo. Cristo, sin embargo, muere por otros y además por todos. Jesús busca escapar de aquella muerte vicaria y sustitutoria. La razón es que un mártir ni un humanista en huelga de hambre experimenta en su muerte la separación eterna que experimentó Jesús, el Hijo de Dios, de su Padre. Cuando los mártires cristianos mueren, los mártires cristianos que han muerto mueren por causa de su fe, lo que experimentan no es la separación del Padre, sino la unión. El cristiano muere y muere con gozo porque va a la unión con el Padre, va al encuentro con Dios, va al seno de Abraham. Ellos, los cristianos que son mártires, experimentan en su muerte la comunión con Dios. Pero no fue así con Jesús, que por causa de la sentencia eterna que recaía sobre el hombre caído por causa de la rebelión en el Edén, Jesús experimentó la separación eterna. El vocablo eterno aquí tampoco es cronológico, es cualitativo, separación eterna, no solo para siempre, sino eterna, en una dimensión infinita. Aquella maldición que pronunció Dios en el huerto del Edén cuando dijo: el día que de él comiereis, moriréis. Muerte eterna, separación eterna del Padre, no es otra cosa que lo que experimenta una persona cuando está condenada al infierno. La magnitud y lo irreparable de la rebelión del hombre ante la ley de Dios ha sido tal que Jesús, que había existido siempre en un estado infinito de amor y dulce comunión con su Padre, en la cruz lo pierde, se separa,
De un extremo de la eternidad, Jesús pasó a la otra punta. Después de haber Jesús experimentado eternamente el más puro estado de felicidad y paz y armonía, pasó al más espantoso estado de existencia que jamás ser alguno puede experimentar. Pasó a experimentar y a saborear la más absoluta soledad y vacío infernal, en una dimensión infinita, porque infinita era, y eterna era, perfecta era la ley quebrantada. ¿Se dan cuenta de esto los cristianos? Y si se dan cuenta, ¿por qué quieren compararlo con los líderes actuales y con el Islam y con las religiones orientales? Pocos se dan cuenta de ello. Pasó Jesús de un polo al polo opuesto. Para Jesús no habían términos medios, ni la posibilidad de un sufrimiento o separación del Padre a medias. Y fue la calidad purísima de la persona moral de Jesús impecable lo que hizo que su sufrimiento aún fuera mayor, porque Él era incapaz de tener un mal pensamiento, por leve que fuera. Jesús era incapaz de un mal deseo, por leve que fuera, incapaz de ejercer la venganza, y sufriendo así la muerte eterna, el Hijo de Dios llegó a estar donde nunca había estado, llegó a ser lo que nunca había sido, y llegó a sentir lo que no había sentido jamás, ni le era propio, sino ajeno, haciendo suyo lo que no era suyo, lo que le era extraño. ¿Cómo pues se puede rebajar a este santo ser, Jesús, el Hijo de Dios, poniendo la religión que Él nos dejó a la altura de los hombres humanistas, a la altura de las ONGs, a la altura de las filosofías orientales y orientalistas y psicológicas de Jung? ¿Cómo es esto posible? Como si Jesús no tuviera poder para sanarnos, salvarnos, cuidarnos. No hagamos tal cosa. Arrepintámonos a tiempo y demos gloria a Dios y a su Hijo Jesucristo, que nos salvó. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de los premios. No. Ningún premio. Yo te daré la corona de la vida eterna, la que Él prometió. Hay que ser fiel hasta el final. Estimado lector y oyente, es nuestra oración que el Señor de la gloria sea glorificado en tu vida con estas grandes verdades, que tú puedas conocerlas, que tú puedas saborearlas, enseñarlas, y tú puedas vigilar lo que en tu congregación se hace con la persona, el Hijo de Dios Jesús. Y escucha una cosa, que en el púlpito de tu iglesia se hable solo Jesús, solo. Eso nunca podrá ser exagerado, que se hable de Él y de su grandeza, porque de ello depende nuestra entrada en el reino, que se hable de su persona, de su obra, de sus atributos, que es mucho lo que aún podemos aprender. Y en aquel día el Rey de la Gloria te podrá decir, a ti y a todos, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.